Bueno, vamos al tema de string y vamos a profundizar un poco este tema. Hemos trabajado con cadenas de caracteres en JavaScript, pero no nos hemos detenido en profundidad como lo haremos ahora. Los strings en JavaScript pueden estar encerrados con comillas simples o dobles, y su funcionamiento es básicamente lo mismo. Esto es lo que hemos estado trabajando, que conocemos con comillas dobles o con comillas simples, exactamente lo mismo. El resultado se crea un string con esos caracteres que indicamos entre las comillas simples y dobles. Podemos, si está encerrado con comillas dobles y queremos insertar como información una comilla doble, lo tenemos que escapar, ¿sí?, con la barra invertida. La otra forma que no hemos visto hasta ahora es encerrar una string con backstick, que se llaman, lo que son las comillas invertidas. Esta es una comilla invertida. Hay comienzo y el fin del string con comillas invertidas. Este tema también se lo llama interpolación de string, y ya muchos lenguajes como Python, Kotlin, C# introducen la capacidad en los strings de la interpolación de string, que ya pasamos a ver qué es. Cuando utilizamos backstick, nos permite ingresar expresiones en el string que serán evaluadas en tiempo de ejecución. Nos evitan tener que utilizar el operador más para concatenar distintos valores. Y lo vamos a probar haciendo el programa 2.18. Vamos a traer este código y vamos a ver la sintaxis. A ver. Podemos bajar perfectamente. Y también acá. Acá comienza el string, acá finaliza. Primero los string, utilizando interpolación de string, nos permiten string de varias líneas. Acá no hay ningún problema que tenga 3 líneas. Comienza ahí, finaliza ahí. Y la idea, todo lo que vaya encerrado entre llaves y antecedido por el carácter peso, va a ser sustituido por el contenido de esa variable, atributo de objeto, como en este caso nombre, es un atributo del objeto persona 1, quiere decir que este lugar va a ser reemplazado por el contenido de esa variable, en este caso por Juan. Esto va a ser sustituido por Pérez. Luego acá peso y entre llaves persona 1, punto dirección, punto calle, va a ser reemplazado por colon 144. Lo podemos probar. Y vamos a ver que el resultado, el señor Juan Pérez vive en color 134 y nos va dando todos los datos. Son sustituidos estos lugares por las variables respectivas. ¿Sí? Es una sintaxis, no utilizamos en ningún momento el operador más para ir concatenando string y variables. Directamente disponemos todo lo que vaya encerrado entre llaves y antecedido por carácter peso. El JavaScript lo va a interpretar y lo va a reemplazar por el contenido de esa variable. ¿Qué cosa es importante? Cuando queremos insertar una expresión, bueno, podemos perfectamente llamar a una función cuando interpolamos un string. O sea, podemos acá disponer dentro la llamada de una función. Y acá he dispuesto un ejemplo para ver que acá defino, bueno, esta interpolación de string que comienza acá, el mayor valor de pesos entre llaves B1 va a ser reemplazado por el 10, acá por el 20, y acá va a ser reemplazado por el resultado de lo que nos devuelva la función mayor. La función mayor va a devolver un número y ahí va a ser reemplazado por el número que devuelve la función mayor. Entonces ahí vemos que nos devuelve un 20 la función mayor, el mayor de estos dos valores en t numéricos que le enviamos, ¿sí? Entonces podemos entre las llaves hacer la llamada a una función, que es una expresión básicamente. Recordemos que esto lo podemos hacer con las comillas simples o dobles mediante concatenación. Perfectamente, esto es lo mismo, el resultado es exactamente lo mismo si hacemos esto, ¿sí? Una string con comillas simples o dobles, más el contenido de la variable b1, más una string para que muestre esos 3 caracteres, el espacio en blanco, la i y otro espacio en blanco, concatenamos la variable b2 y acá más la llamada a la función mayor que va a devolver el valor y se va a concatenar. Nos hace un código mucho más legible la interpolación de string.
Seguimos con otros conceptos de string. El largo de una string. Una string, al ser un objeto, tiene una serie de métodos y propiedades. Para saber la cantidad de caracteres debemos acceder a la propiedad len. ¿Qué tiene len? La cantidad de caracteres del string. En este caso hay 10 caracteres, por eso tenemos el 10. Podemos acceder a un determinado carácter por medio de subíndices, similar a un arreglo. Probemos acá. Si ejecutamos este script, vamos a ver cadena subíndice 0 es el primer carácter del string, cadena subíndice 1 es la O y cadena subíndice cadena.len menos 1 es el último carácter del string. ¿Por qué menos 1? Porque empieza a numerarse a partir de 0. Len devuelve la cantidad de caracteres. Por lo tanto, si hay 10, el len va a devolver 10 menos 1, 9, que es el último carácter. Seguimos, podemos perfectamente iterar el string mediante la estructura repetitiva for of. Entonces acá si lo probamos, en cada vuelta del for, en la variable carácter se va a ir guardando un carácter de ese string y lo vamos mostrando en este caso. Por eso voy mostrando el hola mundo carácter a carácter, porque esto se repite tantas veces como caracteres tiene ese string. Algo importantísimo, los strings son inmutables. No podemos modificar en forma individual uno o más caracteres del string debido a que son inmutables. Luego se genera un error, ¿sí? Ya vamos a ver. Si tratamos de, más que generar un error, no va a ser el cambio sobre todo. Si tratamos de utilizar la asignación para modificar un carácter. Por ejemplo, trato de modificar el carácter de la posición 0 por un H y vamos a ver que si después lo imprimo no se ha modificado. Si hacemos esto, en realidad no nos va a informar ningún error, pero no va a ser el cambio. Si yo imprimo console log cadena, vamos a ver que va a seguir mostrando, ahí muestra hola mundo, o sea, no se modificó por una H minúscula el de la posición 0. Esto es importante porque en los arrays sí se pueden modificar las componentes, en cambio en los strings es inmutable y no se puede modificar. Inclusive no nos muestra ningún error, pero no hace la modificación. Entonces eso es importante tener en cuenta, que nunca tratemos de cambiar un carácter. Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso? Bueno, perfectamente podemos asignarle en minúscula toda la nueva cadena. Eso sí lo permite. Si lo probamos, ahora sí tenemos hola mundo con minúscula el primer carácter porque le hemos asignado a la variable cadena un nuevo string. Ha cambiado completamente el nuevo string, ¿sí? Y cadena ahora está todo con minúscula, el primer carácter con minúscula porque le hemos asignado nueva cadena. Tenemos en cuenta que lo podemos cambiar porque esta no es una constante. Si ponemos una constante, sí nos va a dar un error porque una constante no se puede modificar. Tiene que ser una variable. Y hagamos algunos problemas para practicar esta introducción de string antes de ver en los próximos videos temas más complejos de string. Y el primer problema que lo voy a resolver yo y los otros son propuestos para ustedes. El problema que voy a resolver dice mostrar la tabla de multiplicar en el documento, o sea en la página, de un valor que ingresemos por teclado. Recordemos rápidamente cómo ingresamos los valores por teclado. Vamos a guardar valor y vamos a convertir a entero lo que nos devuelve el prompt. ¿Qué tabla de multiplicar quiere mostrar? Bueno, y mediante un for vamos a mostrar 10 términos y va a empezar en 1 y menor o igual a 10 y más. Y acá vamos a usar la interpolación de string. Entonces usamos las comillas invertidas y vamos a decir peso valor. Por ejemplo, viene un 5, carga un 5, va a decir peso valor, muestro un asterisco, muestro el contenido de la variable i, muestro un igual y acá mismo voy a operar una expresión, va a ser multiplicar valor por i. Y también vamos a hacer un break para que haga un salto de línea. Ordenemos
Y ahí, si todo está bien, a ver si cerró bien. Acá he puesto mal, me faltó la llave de apertura y cerrado para que sustituya. Ahí va a sustituir por el número que yo cargo por teclado. Pesos y va, pesos entre llaves y va a ir mostrando el contador del for. Si probamos, va a decir qué tabla de multiplicar quiere mostrar, la del 5. Y nos muestra 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 10, 50. Y hemos hecho la salida utilizando, para que quede el código más conciso y más legible, interpolación de string. Acuérdense que acá todo lo que ponemos antecedemos peso y entre llaves va a sustituir por el contenido de la variable, o si hay una operación la va a efectuar y va a mostrar el resultado, o inclusive si hago la llamada a una función, el valor devuelto es el que se va a imprimir dentro del string o sustituir dentro del string. Y les queda para que ustedes resuelvan a ver los problemas que les propongo. Dice: confecciona una función que retorne si un string es capicúa. Debe retornar true si es capicúa, o sea, si se lee de izquierda a derecha igual que de derecha a izquierda. La función retorna true o false si no es capicúa. Y el segundo que deben tratar de resolver dice: confecciona una función que retorne la cantidad de letras a mayúscula o minúscula que tiene una palabra. O sea, una función que le vamos a pasar una letra y tiene que controlar si esa letra, cuántas veces está dentro de esa palabra que le pasamos como parámetro. Bueno, acá deberían de tener el video y tratar de resolver estos dos problemitas. En el caso de que ya no les haya salido o quieran ver la propuesta mía, yo los codifico y paso a hacer la función para ver si es capicúa. Voy a llamar capicúa. Va a llegar la palabra analizar. Yo a esta función después la voy a llamar console log. La llamaré capicúa. Le pasaré, por ejemplo, la palabra Neuquén. Esta me tendría que devolver true porque es capicúa y es capicúa. Si yo le paso la palabra hola, me tendría que devolver false porque no es capicúa. ¿Cómo analizamos para ver si es capicúa? A mí se me ocurre que tengo que ir comparando el primer carácter de la posición 0 con el de la última. Si son distintas ya no es capicúa. Entonces yo apenas encuentro un error, voy a recorrer, voy a disponer un for que empezará en 0 y menor al largo de la palabra len dividido 2, porque voy a ir comparando el primero con el último, el segundo con el anteúltimo, por eso dividido 2. Y tengo que, como sabemos que podemos analizar carácter a carácter, vamos a ir preguntando si palabra de la posición i va a valer 0 inicialmente, si es igual, cuál sería de la último elemento. Yo si es más que si es igual, porque si es igual hasta ahí es capicúa, con que encuentre uno que sea distinto. Palabra de la palabra.len menos 1, que es el último, menos i para que vaya retrocediendo. Si yo llego a encontrar, imaginemos que i vale 0 inicialmente, yo estoy preguntando, el de la primera, por ejemplo, es hola, h es distinto a a, que es el último carácter. ¿Por qué el último carácter? Palabra, su índice palabra.len menos 1, ya me devuelve el último carácter. Menos i para que vaya retrocediendo después, hacemos. Pero apenas ya encuentro, supongo la h es distinto a la a, de hola, la h y la a, sí, es distinta. Entonces, return false, no es capicúa. Pero si siempre esta condición da falsa, quiere decir que es capicúa, porque todas son iguales. La primera con la última, segunda anteúltima, tercera antepenúltima. Vamos a retornar true. Esta es una forma que se me ocurre para resolver este problema. Entonces, si lo ejecutamos, ahí tenemos true, me dice que Neuquén es capicúa, y hola me devuelve false porque no es capicúa. O sea, lo que estamos haciendo, yo apenas encuentro un
dos caracteres que no cumplan que sean iguales, o sea, cumplan que sean distintas, la n es distinta a la n, es falsa, o sea, esta condición. Por eso va a analizar con Neuquén y hacemos el largo, el for se repite len dividido 2, porque siempre voy comparando dos caracteres del string. Por eso len dividido 2. Cada vuelta del for se comparan dos. O sea, si tenemos una palabra con 4 caracteres, el for como máximo debería repetirse 2 veces. 4 dividido 2 es 2, se repite. Y yo apenas encuentro unas que sean distintas, salgo de la para que sea lo más eficiente. No controlo. Hay otra forma de hacerla. Podría contar cuántas son iguales. La primera con la última, la segunda con la anteúltima. Llevar un contador y ver si coinciden que todas son iguales y preguntar por el largo de la palabra y el contador para decir que es capicúa o no. Pero la más sencilla que se me ocurre es esta. Si encuentro una diferencia que es incorrecta, ya salgo de la función es capicúa. Esta es mi propuesta. Y de la otra dice confeccionar una función que retorne la cantidad de letras A o A mayúsculas, A minúscula o A mayúscula que tiene una palabra. Entonces la vamos a hacer acá misma y vamos a hacer una función que le vamos a llamar cantidad A. Llega una palabra y tiene que devolver cuántas letras A tiene la palabra. Defino un contador, inicializa un 0 y mediante vimos un for of. Vamos a ir controlando con un if si la letra es igual a una minúscula o una mayúscula. Es igual a mayúscula. En dicho caso incrementamos el contador can en 1 y retornamos cuando sale el for el contador can. Solamente nos falta mostrar la cantidad de A, vamos a llamar cantidad de A de la palabra, por ejemplo, hola, ¿sí? Y que debería devolver un 1. Cantidad de A y vamos a probar de la palabra, por ejemplo, América, que debería devolver 2. Y ahí tenemos 1 para la cantidad de letras A que tiene hola y América tiene 2 letras A, ya sean A mayúscula o A minúscula, nos pedí el problema. Y con eso queda resuelto el problema propuesto 2. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.